Hoy viajamos hasta Galicia para descubrir una pequeña joya del arte románico, la iglesia de Santa María de Doroña, situada en Vilarmayor, en la provincia de A Coruña. Su origen se remonta al siglo XII, en plena expansión del arte románico por Galicia, una época en la que los caminos de peregrinación hacia Santiago impulsaron la construcción de templos por toda la región. Santa María de Doroña es un magnífico ejemplo del románico rural gallego. Aunque de dimensiones modestas, conserva muchos de los elementos originales que permiten entender cómo eran las iglesias medievales de la época. Construida principalmente en piedra granítica, destaca por su sobriedad y equilibrio, características típicas del románico. Uno de sus elementos más destacados es la portada principal. Sobre ella aparece representado el Agnus Dei, el Cordero de Dios, uno de los símbolos más importantes del cristianismo medieval. Esta figura representa a Cristo sacrificado por la humanidad, y era muy utilizada en el arte románico para transmitir un mensaje religioso incluso a quienes no sabían leer. La presencia del Agnus Dei en la entrada del templo simbolizaba protección y salvación para los fieles que cruzaban sus puertas. En el exterior también destaca su ábside semicircular, una de las partes más antiguas y mejor conservadas del edificio. Bajo el tejado pueden verse los característicos canecillos románicos, pequeñas piezas de piedra talladas con figuras humanas, animales y motivos geométricos que combinaban función arquitectónica y decoración simbólica. En el interior, la luz tenue y la sencillez del espacio crean una atmósfera de recogimiento, muy propia del arte románico. Cada elemento del templo estaba pensado para transmitir espiritualidad y permanencia. Y si quieres descubrir más lugares históricos, te invito a visitar nuestro perfil de My Maps, donde encontrarás todos los destinos publicados en el canal, organizados para que puedas planificar tus propias rutas y viajes. Nos vemos en el próximo viaje.